Bien, hemos venido revisando algunas de las constituciones del Ecuador, principalmente las constituciones más relevantes del país. No se olviden, hay más constituciones de las que hemos venido revisando, pero revisamos la primera constitución principalmente porque es la primera, la que marca el principio de nuestra república. Revisamos la constitución de Gabriel García Moreno porque tiene cambios frente a la primera. La constitución de Eloy Alfaro como el cambio principal a las posturas conservadoras. Y vamos a ver la constitución 19 del Ecuador en cuanto a las posturas y cambios del regreso a la democracia. ¿Qué sabemos sobre el regreso a la democracia? ¿Qué hemos escuchado sobre el regreso a la democracia? ¿Conocemos a los personajes que se plantean ahí? ¿Alguien sabe quién es este personaje, este presidente del Ecuador? Jaime Roldós. El de aquí, sí, muy bien. Jaime Roldós. ¿Y quién más? Sixto Valle. No, ese es después, mucho después de ellos. Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, no. No es. Abdala Bucaram. Vamos revisando. ¿Alguien más? Abdala Bucaram. No, a ver, vamos revisando. ¿Alguien no le escuché? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló de...? No les escucho bien, jóvenes. Denme un segundito, sí. No les escucho, porque hay un problema con el internet. Denme un segundo, no les estoy escuchando bien. A ver, jóvenes, vamos de nuevo. ¿Alguien? Antonio ¿alguien? Uvilla. No, ¿alguien dijo Velasco Ibarra? No les escucho. Yo. Sí, Yo, sí, Luis. profe. Sí, sí. Y ahí les escucho, jóvenes. Velasco Ibarra, sí. Vamos con Velasco Ibarra y Jaime Roldós. Vamos deteniendo un rato, vamos, ya. Ahí ya les escucho. Velasco Ibarra y Jaime Roldós. Luis y Michael, sí, con ellos dos estamos trabajando. No se olviden cuántas veces fue presidente Velasco Ibarra. Rodríguez, profe. Rodríguez fue. Ya, gracias, Rodríguez. Y Luis, Jaime Roldós y Velasco Ibarra. ¿Cuántas veces fue presidente Velasco Ibarra? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántas veces fue Velasco Ibarra presidente? ¿No? Velasco Ibarra fue 5 veces presidente del país. Es el que más veces ha sido presidente y el que menos veces ha permanecido en el poder. ¿Por qué es importante Velasco Ibarra? Porque se nombró dictador en 1970, comienza la dictadura, posterior la dictadura militar, el momento que cae Velasco Ibarra, y Jaime Roldós habla sobre el retorno a la democracia. ¿Qué es el retorno a la democracia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado eso del retorno a la democracia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del retorno a la democracia? ¿No? Bien, vamos entonces revisando los temas relevantes dentro del retorno a la democracia. Primero, el boom del petróleo. Vamos leyendo. Ángel, lo que dice aquí. Vamos leyendo lo que dice aquí. Años 70. Uno de los contratos más importantes que se firmó en los años 70 fue suscrito a la compañía Texaco Petroleum Company. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es el boom del petróleo? Y aquí hablamos principalmente del boom del petróleo. Hablamos principalmente de la perspectiva que se refiere al principio y el comienzo de la exportación petrolera en el Ecuador. Hablamos que la Texaco es la que planteó uno de los principales
cambios y principios de lo que va a ser nuestra exportación petrolera. Y al principio de la exportación petrolera comienza directamente con el gobierno de la dictadura de Velasco Ibarra. ¿Por qué es importante esta consideración? Porque el petróleo es lo que nos va a marcar como países que van a tener un cambio de matriz productiva. Hasta la época, ¿cuál era nuestro fuerte económico? ¿Qué era lo más importante para la economía, para el país, antes del boom del petróleo? El La cacao. agricultura. El cacao, la producción de hacienda, ¿sí? Esto cambia toda la perspectiva. Si podemos nosotros observar aquí, en esta imagen, es cuando comienza la dictadura militar en el Ecuador. Y es justamente la constitución que vamos a revisar, la presentada desde Jaime Roldós, la que va a instaurar ciertas perspectivas en contra de las dictaduras. Esta dictadura militar es la última. Velasco Ibarra, aun cuando las constituciones anteriores hablaban de que debe existir voto, que debe existir voto popular para que exista el presidente, Velasco Ibarra se nombra dictador. Entonces, la dictadura de Velasco Ibarra en el Ecuador cambia las visiones y las perspectivas. Había muchos problemas económicos y políticos, a pesar del boom del petróleo. Y la dictadura de Velasco Ibarra reprimió con mano dura el descontento social. Se nombra dictador y comienza a generarse un proceso de represión contra la gente. No olvidarse la dictadura entonces, año 22 de junio de 1970. Para romper esa dictadura de Velasco Ibarra, que era una dictadura civil, se instaura la dictadura militar. ¿Cuál era el problema principal en el Ecuador en los años 70? Que Velasco Ibarra, primero se nombra dictador civil, intenta sostener el gobierno y el descontento social reprimiendo a la gente. Los militares creen que pueden ejercer un criterio mejor en el sentido de devolverle al pueblo su soberanía, pero no lo logran y generan un consenso supremo de gobierno y generan la dictadura militar. Esta dictadura militar va desde 1976 hasta el 78, 79, que comienza ya la nueva constitución. La jefatura de Estado, esto es un triunvirato porque hablamos que hay una persona de las Fuerzas Armadas, de la Naval y de la Fuerza Aérea. Ellos toman el mando. Las dictaduras militares, ¿alguien sabe y recuerda en los años 70 en América Latina por qué se proclamaron? ¿Alguien tiene alguna idea por qué las dictaduras militares se dieron en los países latinoamericanos? ¿Cuál era el problema que tenían? Por la crisis de Estado, ¿no era, Luis? Por las crisis de Estado, muy bien. Regresando también aquí al Ecuador, había muchos problemas internos en cuanto al Estado. Si nosotros vemos el problema propio de Velasco Ibarra, se nombra dictador, no se sabe qué sucede, la gente tiene descontento, hay problemas económicos, a pesar de que el petróleo comienza a ser un fuerte en el Ecuador. ¿Quién gobierna? ¿Con quién se comercia? ¿Cómo se comercia? Comienza a ser una problemática central en el país y sobre todo el descontento social. Entonces ingresan los militares con la perspectiva de que se puede solventar y se le puede volver a dar a la ciudadanía un criterio que puedan opinar, supuestamente, pero todas las dictaduras militares fueron dictaduras represivas que intentaban sostener al Estado para que, por ejemplo, el Ecuador no caiga sobre todo en problemas limítrofes y consideraciones de problemas en el sentido de guerras, supuestamente. Aún así, la nueva constitución instaurada en 1978, principalmente liderada por Jaime Roldós, plantea y es la primera constitución en el Ecuador que fue aprobada por referéndum. ¿Alguien sabe qué es un referéndum? Hemos ido a algunos referéndums, sobre todo con los dos últimos gobiernos en el Ecuador. ¿Alguien conoce la palabra referéndum? ¿A qué se refiere?
Es un procedimiento. Es como un acuerdo, profe. Procedimiento, acuerdo, sí, procedimiento, acuerdo, que se elige y se lleva por medio de votos. Entonces, el gobierno plantea, vamos nosotros a cambiar una ley, una normativa. El pueblo tiene que decir si están de acuerdo o no con esa normativa. Y se va a votación. Eso es un referéndum, un cambio. Y es la primera constitución que va por medio del voto a ser aprobada. Y se aprueba con el 43% de los votos de la población. Es importante renombrar y esclarecer y decir este hecho histórico en el Ecuador, porque las anteriores constituciones fueron planteadas por grupos sociales. Hablemos de la Constitución de 1906. Se instaura la revolución liberal y ellos plantean, tiene que darse esta constitución sí o sí. Uno de los cambios principales del regreso a la democracia es que Jaime Roldós no plantea una constitución impuesta, no se impone una constitución, sino que se la elige por medio del voto popular. Una de las consideraciones principales de la Constitución de 1978, que ya fue llevada a cabo en 1979, es que esta Constitución se la plantea directamente a partir del pueblo. Y el retorno a la democracia podemos decir que es un sentido en el que la democracia va a ser en todos los ámbitos, no solo en ciertas consideraciones, sino desde el mismo hecho de aprobar la Constitución. Este acuerdo que se llega con la gente tiene varios puntos y vamos con esos puntos de la Constitución. Constitución de 1978. Vamos, ayúdeme, Nuria, leyendo lo que dice en la parte izquierda rápidamente. Ya, se reconoce como idioma oficial el castellano y como integrantes de la cultura nacional el quichua y demás lenguas aborígenes. Ya, muchas gracias. ¿Qué significa eso? Que es la primera constitución del Ecuador, dentro de todas las 18 constituciones que tuvimos anteriormente, dentro de todas las perspectivas, que instaura al quichua como parte del idioma de nuestros pueblos. Tal vez no es un idioma oficial, simplemente el idioma oficial es el castellano, pero ya se lo pone en la Constitución. Se reconoce al quichua como parte de la cultura nacional y a las demás lenguas aborígenes, un cambio fundamental de las demás constituciones. Artículo 4 de la Constitución. El Estado ecuatoriano condena toda forma de colonialismo, neocolonialismo y de discriminación y segregación racial. También primera constitución que instaura la perspectiva de la palabra colonialismo, la perspectiva de la discriminación y la segregación social. No va a haber discriminación de ningún tipo. No se olviden, ¿cuál era la discriminación principal en la constitución hablemos la constitución de García Moreno? ¿Cuál era una de las discriminaciones que era visible en esa constitución? ¿Alguien recuerda? ¿Qué podíamos decir que era una discriminación en esa constitución? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Qué relación tenía el Estado? El Estado se relacionaba directamente. ¿Y cuál era la religión oficial en la época de García Moreno? Se relacionaba con la iglesia y prevalecía la religión católica. Ya, perfecto. Al prevalecer la religión católica, de cierta forma, hay una discriminación con las demás religiones, principalmente hablando de los indígenas. Todas las personas que tienen una perspectiva diferente a la religión católica fueron de cierta forma discriminados. Esta constitución, referente a la constitución de García Moreno, por ejemplo, pone como énfasis la discriminación que ya no va a existir, ¿sí? Se condena toda forma de discriminación. Hablemos de discriminación religiosa, de pensamiento, de las ideas de colonialismo, las ideas de neocolonialismo. Bien, el artículo 12 también dice que los ciudadanos, y son ciudadanos las personas mayores de 18 años, se elimina
lo que decía la Constitución de 1906 de Eloy Alfaro. Ya no se necesita saber leer y escribir para poder votar. Otro cambio importante dentro de la Constitución. ¿Por qué enuncio esto? Porque si nosotros veíamos, anteriormente las personas analfabetas no podían votar. Y si nosotros hacemos un análisis, la mayor cantidad de la población era analfabeta. Pocos podían acceder a la educación. Entonces, en la Constitución, en esta Constitución que estamos revisando de los años 70, del año 78, 79, el presidente electo, Jaime Roldós, plantea un devolver al pueblo lo que le pertenece. Y una parte fundamental es eliminar la consideración de saber leer y escribir. Además, reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos sin discriminación alguna. Una consideración importante también que en las otras constituciones no habían planteado. La Constitución de Jaime Roldós plantea la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, ¿realmente se dio esto en la práctica en los años 70? ¿Podemos decir que realmente los hombres y mujeres fueron iguales en derechos? ¿A alguien le parece que se concretó esta perspectiva? Podemos ser críticos con esta visión propia de los derechos a la no discriminación, principalmente por los problemas que se han suscitado y los cambios en las reformas a la última Constitución en cuanto a las leyes que se han dado por los problemas en contra de la mujer. No hay que olvidarse que esta perspectiva fue una perspectiva de cambio, pero no se ha podido plasmar directamente en el país. Bien, otra de las consideraciones principales. Le da prioridad Jaime Roldós en su Constitución a la educación. La educación va a ser el motor y el principio, pero ya no es una educación basada en consideraciones, por ejemplo, si veíamos la Constitución de Eloy Alfaro, ¿qué decía sobre la educación? Jacome, ¿qué decía la Constitución de Eloy Alfaro sobre la educación? ¿Qué recordamos sobre esa Constitución? ¿Qué recuerda? ¿Qué decía la Constitución sobre la educación? ¿Alguien más se acuerda qué decía la Constitución sobre la educación? Recuerden, la educación en la Constitución de Eloy Alfaro decía que era libre. Se instaura el primer colegio, que era el Manuela Cañizares, para las mujeres, para que puedan acceder a la educación. Pero la educación estaba a cargo de los municipios. En la Constitución de Gabriel García Moreno, ¿qué decía sobre la educación? ¿Alguien se acuerda? En la de García Moreno. Ortiz, ¿qué decía en la Constitución de García Moreno sobre la educación? No era que solo los niños podían estudiar. Podía ser eso, pero lo más importante es que la educación estaba ligada a la religión, no se olviden eso. En la Constitución de García Moreno, la educación y quién va a estar a cargo de la educación es la religión católica. Entonces, solo los que tengan esa línea y esa perspectiva iban a estudiar. En la Constitución de Eloy Alfaro era una educación libre, pero quienes estaban a cargo de la educación y iban a promover eso eran los municipios. En la Constitución de 1978 de Jaime Roldós, la educación va a estar a cargo principalmente del Estado y el Estado va a velar por la educación libre y gratuita de todas las personas. No olvidarse eso, un cambio fundamental. Instaura también la seguridad social en cuanto la salud es gratuita y en cuanto todos los grupos sociales y todas las personas
tienen y deben tener acceso a una seguridad social. Si nos damos cuenta, la nueva Constitución de 1979, de lo que venimos revisando, va a priorizar al pueblo. El pueblo va a ser el motor y el principio fundamental para la organización y la generación propia de lo que va a ser el Estado. Seguimos con un poder legislativo, ejecutivo y judicial, con un cambio principal, donde va a haber regulación entre los poderes. Ya no va a ser simplemente el poder ejecutivo el que comande los demás poderes, sino que el poder legislativo va a tener que controlar al poder ejecutivo y al judicial. Una de las características propias en la actualidad del poder legislativo, hablemos de la Asamblea, es regular a los demás poderes. Eso fue un cambio principal en la Constitución de 1978, planteada desde Jaime Roldós. Entonces, hemos visto, cambio en la educación. El Estado va a garantizar la educación. Cambio en cuanto a la perspectiva hombre-mujer. Van a quitarse la discriminación entre hombres y mujeres. Va a eliminarse la perspectiva de saber leer y escribir. Los analfabetos también pueden votar. La perspectiva de discriminación y segregación racial se elimina y el colonialismo y neocolonialismo también se elimina. El seguro social, la seguridad social va a instaurarse como principio básico para las personas y también hay que tomar en cuenta que la salud y educación son gratuitas. El poder legislativo va a tener la obligación de fiscalizar, de controlar a los demás poderes del Estado. Y finalmente vamos a acabar con la muerte de Jaime Roldós. ¿Alguien sabe cómo murió Jaime Roldós? En un accidente de avión, profe. En un accidente de avión, sí. Después de dar su famoso discurso, el discurso del Ecuador amazónico, lo vimos en alguna clase cuando estuvimos revisando filosofía y los discursos de los políticos. Jaime Roldós, después de dar su discurso, sale en un avión y muere. ¿Alguien tiene alguna idea por qué murió Jaime Roldós? Algunos dicen que fue asesinado, este avión estaba planificado para que se estrelle. ¿Alguien tiene una idea por qué dicen que le mataron a Jaime Roldós? ¿No se les viene a la mente? No se olviden. Uno de los cambios principales es la Constitución. Los cambios que planteó Jaime Roldós eran cambios sustanciales. Lo que hizo principalmente, tal vez, tener un descontento en ciertos sectores de índole poderoso. Pero sobre todo, Jaime Roldós plantea desde la perspectiva del boom del petróleo que todos los ingresos sean para el Estado ecuatoriano. Uno de los descontentos principales fueron con los países poderosos, hablando principalmente de países como los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta esto porque el retorno a la democracia, que era mi pregunta principal, no pudo darse en su totalidad, porque Jaime Roldós estuvo solo 2 años en el poder y no se vieron muchos de los cambios que él planteó. La Constitución de 1978, como retorno a la democracia después de la dictadura de Velasco Ibarra, después de la dictadura militar de 1976 a 1978 aproximadamente, no pudo concretarse. Y los gobiernos que vinieron después de Jaime Roldós tuvieron muchos problemas en las consideraciones de democracia. Y la Constitución de 1978 fue modificada 5 veces hasta llegar a la Constitución de 1998 y posteriormente la Constitución de 2008. Hay que tomar en cuenta estos hechos históricos y tomar en cuenta principalmente que esta Constitución es un cambio fundamental a las constituciones anteriores y hablando de la Constitución de 1906, es un cambio fundamental en qué parámetros. La educación, el idioma que se incluye, el no colonialismo ni el neocolonialismo,
se elimina la perspectiva de saber leer y escribir, se incluye a las mujeres también dentro de los procesos, ya no debe existir discriminación, la educación debe ser gratuita y el Estado debe garantizarla, la salud debe garantizarse por el Estado, la seguridad social debe garantizar el Estado y el poder legislativo va a controlar los demás poderes. Con eso ustedes tendrían respondida la pregunta que les he planteado en su trabajo. Y el resumen principalmente, tómenlo. Primero, dictadura de Velasco Ibarra, la dictadura militar, la contrapuesta a la dictadura del retorno a la democracia desde Jaime Roldós, presentando un proyecto que es el proyecto de constitución aprobado por referéndum. Primera constitución que se aprueba por referéndum. Segundo, los cambios sustanciales a la constitución desde la visión del pueblo como el motor y el eje fundamental para generar estos nuevos cambios y el retorno a la idea de democracia. No se olviden que vimos que era democracia la anterior clase y es el poder del pueblo. Nos quedamos ahí con esto.